días. La verdad es que es un gran honor eh, participar en estos eventos que organiza el doctor William Puche y, y es una gran alegría hacerlo. Y hablar de este tema, de el desafío de cómo vamos a enfrentar, a hacer el diagnóstico de los pacientes que tienen espondiloartritis. Es definir si un paciente tiene espondiloartritis axial o tiene espondiloartritis periférica. Es de gran importancia porque va a llevar a que al hacer ese diagnóstico tempranamente, eh, no tardíamente como nos tocaba, vivíamos ese problema de que los pacientes duraban 6, 8 años eh, con la enfermedad y no se les podía, no había criterios para hacer ese diagnóstico, no se le podía hacer el diagnóstico. Algunos pacientes podían vivir toda su vida con la enfermedad sin saber que tenían una espondiloartritis. De ahí que importante hablar de nuestro grupo, del grupo ASA, que en sí somos un grupo que conformado por expertos en el tema de muchos países y pertenecemos a esta sociedad internacional para medir, para cuantificar, para estudiar las espondiloartritis. Y es así como después de varios años de diseñar, planificar este grupo de pacientes, unos 600, alrededor de 640 pacientes, eh, desarrollamos estos criterios para decir este paciente tiene criterios diagnósticos de clasificación y decir este paciente tiene una espondiloartritis axial o este paciente tiene una espondiloartritis periférica. Y destacar que desde el 2009, luego en el 2011, destacar que estos criterios, tanto para identificar, clasificar, diagnosticar el paciente con una espondiloartritis axial o una espondiloartritis periférica, se hacen tempranamente. Este es uno de los mensajes más importantes sobre estos criterios. En 1990, hace unos 30 años, el grupo europeo, estudiando las espondiloartritis, usamos muchos años los criterios de este grupo europeo, casi durante 20 años, del 90 al 2009, y teníamos en cuenta el dolor lumbar inflamatorio o el compromiso de miembros inferiores en general, de sinovitis, de artritis en rodillas o en tobillos. Pero ustedes pueden ver que en estos criterios, miren que aquí no está presente la resonancia magnética. No hay la presencia de resonancia magnética. Y la presencia de la resonancia magnética nos lleva y nos llevó a facilitar entonces y a construir, a ayudar a detectar esos pacientes que radiológicamente pueden estar sin compromiso radiológico, pero que esa resonancia magnética nos muestra la inflamación de la sacro ilíaca. Por eso, cuando nosotros hablamos de los parámetros característicos usados para el diagnóstico, vemos que
hay una serie de aspectos clínicos como el dolor lumbar inflamatorio o la artritis de, de rodillas o la entesitis del tendón de Aquiles o la uveitis, y cómo además de los rayos X, que siempre lo usamos desde los criterios de Nueva York, de Roma, Nueva York, desde, desde los años 60, llegando a los 70, y luego la resonancia magnética, más el laboratorio y la historia del paciente, de todo esto, todas estas características, todos estos parámetros característicos a nivel clínico, a nivel de laboratorio, a nivel de genético, como tener en cuenta el B27, la historia familiar, tener en cuenta enfermedades concomitantes como la enfermedad de Crohn, como la psoriasis, como la infección. Todos estos parámetros característicos que usamos en el diagnóstico, sumado, como podemos ver, a estos hallazgos clínicos, entre esto el dolor lumbar inflamatorio. Los reumatólogos tenemos que tener en cuenta el concepto y dominar el concepto del dolor lumbar inflamatorio. Y este dolor lumbar que eh, llevamos utilizándolo, el concepto de dolor lumbar inflamatorio, desde el 77, vemos cómo en el 2000, del 2000 en adelante, pudimos, casi cercano al 2009, cuando sacamos los nuevos criterios de nuestro grupo ASA, vemos que tener en cuenta para definir el dolor lumbar inflamatorio, que el inicio es en la edad de menos de 40 años, que es su inicio insidioso. La edad de inicio, menos de 40 años, el inicio es insidioso, que el paciente mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo, y hay un dolor nocturno donde hay una mejoría al levantarse. Todos estos criterios del grupo ASAS, de nuestro grupo, son importantes de tener en cuenta cuando estamos hablando del concepto de espondiloartritis. Entonces, precisemos los criterios del dolor lumbar inflamatorio según el grupo ASAS, donde la edad de inicio es menos de 40 años, la duración del dolor lumbar más de 3 meses. Ese dolor lumbar lo requerimos para el criterio de entrada, o sea que el paciente no tiene que llegar a, a que tiene un dolor lumbar de más de 3 meses. El comienzo es insidioso, mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo, el dolor es nocturno. Entonces, estas características nos llevan a tener en cuenta, si hay 4 de estos hallazgos, vamos a tener el diagnóstico de un dolor lumbar inflamatorio, teniendo en cuenta que hay una sensibilidad y una especificidad alrededor del 80% en sensibilidad y del 72% en especificidad. Cuando hablamos en sí del concepto de espondiloartritis axial, vemos que va a haber una etapa, un estadio no radiológico, y donde está este dolor lumbar, donde la sacroileitis se puede detectar por la resonancia magnética, donde va a haber un edema de óseo, pero cuando ya llega entonces al estado radiográfico, es cuando, miren que toma años en que se dé este estado radiográfico para el paciente. Hablamos entonces de una espondiloartritis axial radiográfica, radiológica. En cambio, aquí podemos hablar de una espondiloartritis axial no radiológica. Este concepto es bien importante, esta diapositiva, porque vamos a tener en cuenta que muchos pacientes van a tener entonces
no cambios radiológicos, las sacroiliacas normales, pero que a medida que pasan los años, miren cómo un porcentaje a los 2 años, 12% de muchos pacientes con elevación de la proteína C reactiva, se pueden empezar a dar cambios en la sacroiliaca, miren, en forma bilateral, y con esto cumplir criterios para decir que el paciente ya tiene una espondilitis anquilosante. Entonces, importante tener en cuenta que vamos a tener hasta ahora pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica y pacientes con espondiloartritis axial con radiográfica o radiológica. Miren que ese paciente con sacroileitis inflamatoria activa se puede detectar con la resonancia. Esa sacroileitis se puede ver con la resonancia magnética y por supuesto, si estaban bien avanzada esta inflamación, se puede empezar luego a ver a nivel radiológico, a nivel de la radiografía. Importante tener en cuenta que siempre estos pacientes con espondiloartritis axial no radiológica, a la medida que pasan los años y duran los síntomas, vamos viendo que aumenta con los años, al tener el paciente ese dolor lumbar durante varios años, a medida que aumentan los años, esa manifestación clínica de dolor lumbar a nivel entonces radiográfico, vamos viendo que ya a los 12 años, más de 12 años, el 71% de los pacientes van a tener ya cambios radiológicos que llevan a hacer el diagnóstico de una espondiloartritis axial definida y aún el diagnóstico de una espondilitis anquilosante, como lo podemos ver aquí, en un 71% a medida que transcurren los años con manifestación clínica de dolor lumbar. Importante tener en cuenta que para hablar de criterios de ASAS, de clasificación para la espondiloartritis axial, hay que tener en cuenta que los pacientes deben llevar un dolor lumbar de más de 3 meses y la edad de inicio es menos de 45 años. Y podemos ver que hay dos ramas para tener en cuenta en estos diagnósticos: una rama de una sacroileitis que puede estar en la radiografía definida en los criterios de Nueva York modificados, o puede haber un paciente con unos cambios de inflamación activa aguda en la resonancia magnética. Con estos cambios de sacroileitis, ya sea en la radiografía de sacroiliaca o en la resonancia de sacroiliaca, más una de las características de las clínicas de espondiloartritis. ¿Cuáles son las características clínicas de la espondiloartritis? Bueno, dolor lumbar inflamatorio, que ya sabemos cómo definiríamos el dolor lumbar inflamatorio. Paciente que tenga artritis, principalmente de miembros inferiores, rodillas, tobillos, o entesitis, principalmente en el talón de Aquiles, o uveitis, o dactilitis, o psoriasis, o enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, una buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, una historia familiar para espondiloartritis en primera y segundo grado de consanguinidad, un HLA-B27 o una proteína C reactiva elevada. O sea que si tenemos un paciente con la sacroileitis, ya sea por rayos X en la sacroiliaca o por resonancia magnética, inflamación en esa sacroiliaca, más una de estas características, ya podemos decir que el paciente tiene una espondiloartritis axial. Pero también podemos llegar a ese diagnóstico por la rama a partir del HLA-B27. O sea que si no podemos tener ninguna de estas dos, no podemos tener en un momento dado
resonancia magnética, si tenemos un HLA-27 con dos de estas características clínicas, también podemos hacer el diagnóstico de clasificación de la espondiloartritis axial. Esto es importante porque miren que la sensibilidad y la especificidad, tanto la una como la otra, están alrededor del 84%. En los criterios de clasificación ya para las periféricas, aquí podemos ver que es eminentemente clínico el diagnóstico. Eminentemente clínico. El paciente nos puede llegar por una artritis principalmente asimétrica de miembros inferiores o por una entesitis, ya sea en rodilla, a nivel de la terminación del tendón del cuádriceps, a nivel de la patela, o una dactilitis, con cualquiera de estos, o artritis, o entesitis, o dactilitis, más una de estas características de las espondiloartritis. La uveitis hace parte de los parámetros característicos de la espondiloartritis, la psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, infecciones previas, diarrea, suburetritis, unas semanas antes del ataque de cualquiera de estas manifestaciones clínicas, el HLA-27 o la sacroilitis en imagen. Cualquiera de estas características clínicas, artritis, entesitis o dactilitis más una de estas, podemos decir que el paciente tiene una espondiloartritis periférica. Muchos pacientes con solo hallazgos clínicos también, dos características sumadas a cualquiera de una de estas, con dos de estas características, entre eso algún dolor lumbar inflamatorio o la historia familiar, podemos llegar a hacer el diagnóstico de espondiloartritis periférica. Como podemos ver, es un diagnóstico eminentemente clínico y miren que la sensibilidad y la especificidad está alrededor del 80 y el 82%. Aquí entonces vamos a tener, de acuerdo a estos criterios, el concepto de las espondiloartritis, vamos a tener la de predominio axial y las espondiloartritis de predominio periférico. En la espondiloartritis de predominio axial podemos estar que el paciente esté en la etapa no radiológica o a medida que avanza su enfermedad puede ya tener los criterios diagnósticos para espondilitis anquilosante. En la parte de la espondiloartritis de predominio periférico, mire, podemos llegar a que el paciente tenga cualquiera de estas características de clínica, de una artritis reactiva, una artritis psoriásica o una artritis con enfermedad inflamatoria intestinal, o las llamadas anteriores, decíamos, indiferenciadas, que con los criterios europeos usamos mucho este término. Miren que ya todos estos pacientes con cualquiera de estas, con compromiso periférico, podemos decir que el paciente tiene una espondiloartritis periférica. Importante, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Qué tenemos en cuenta a la hora del diagnóstico? La historia del paciente, el examen físico, los exámenes de laboratorio, principalmente como podemos ver la proteína C reactiva, el HLA-27 y la parte de imagenológica, radiografía sacroiliaca y columna o la resonancia magnética principalmente de la sacroiliaca. En general, el compromiso mayor en espondiloartritis axial y que nos ayuda en la mayoría de los casos es con la sacroiliaca. Son muchos casos, más bien escasos, raros, que nos toca llegar a tener resonancia de la columna. Entonces, con esto podemos ver entonces que podemos aquí volver a resumir que en los criterios ASA de clasificación para las espondiloartritis tenemos que en la axial, si un paciente nos llega con dolor lumbar de más de 3 meses y una edad de inicio en menos de 45 años, teniendo en cuenta sus dos brazos, una a partir de la sacroileitis, hallazgos imagenológicos, otra a partir de la HLA-B27, con la suma de características clínicas
ya enunciada, una para el brazo de la imagenología y otra, y dos para los que tienen HLA-B27 positivo. Este es un resumen, volvemos a ver, lo mismo para espondiloartritis periférica, con artritis o entesitio dactilitis, con una de estas características de uveitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis, B27, infección previa, sacrolitis imagen, o dos de las características clínicas de esta. Entre esto, además de artritis, entesitis, dactilitis y o enfermedad, dolor lumbar inflamatorio o historia familiar para las espondiloartritis. Podemos ver entonces cómo, teniendo en cuenta estos criterios del grupo ASA, uno de el mensaje principal de tener en cuenta es que con estos criterios podemos hacer un diagnóstico temprano, podemos, o sea, llevar al paciente a un tratamiento temprano, vamos a mejorarle su calidad de vida. Estos criterios diagnósticos del grupo ASA llevó entonces al uso de la resonancia magnética, que es uh, una gran ayuda para nuestros pacientes, para detectarlos, y nos ha ayudado a detectarlos tempranamente, tener con estos criterios definidos, podemos hablar o de una espondiloartritis de tipo axial o de una espondiloartritis de tipo periférica. Estos nuevos criterios han facilitado estudios clínicos o estudios observacionales y, lo más importante, tratamientos más tempranos que han llevado mejorar la calidad de vida de millones de pacientes. Y principalmente nos ha ayudado mucho a tratar nuestros pacientes a nivel de latinoamericano, que solo con la parte clínica, con la historia clínica, podemos llegar a un diagnóstico sin necesidad. Entre eso podemos llegar a espondiloartritis periférica, que es muy frecuente en Latinoamérica, sin llegar a tener grandes costos, o sea que es bien económico. Es una gran ayuda el hecho de que tengamos estos criterios, y la verdad es que es muy satisfactorio y es un gran aporte al avance de la medicina y en general de la reumatología. Muchas gracias.